Bueno, para empezar con la introducción tenemos que saber qué es un sistema de poleas y estos comprenden la transmisión de fuerzas y distribución de cargas en distintos mecanismos. Entonces, a lo largo de la historia, para facilitar todo el levantamiento de movimientos de objetos pesados, se utiliza un sistema de poleas en el cual uno ejerce menos fuerza y alza más peso. Entonces, esto reduce el riesgo, digamos, de tener movimientos menos peligrosos, dañinos en componentes involucrados que se han utilizado en sistemas, así dando una distribución correcta de cargas y fuerzas. Entonces, esto es fundamental en aplicaciones industriales de construcción, transporte, manufactura y permitiendo mejorar la eficiencia y seguridad de la manipulación de las cargas. Entonces, tenemos un propósito evidente de examinar con correlación la carga, la fuerza ejercida y la repartición de tensiones de sistemas de poleas. Para lograrlo, se utilizarán principios de dinámica, los cuales sería como la segunda ley de Newton en el estudio de fuerzas, la preservación de la energía y la investigación de equilibrio y la aceleración de objetos. Entonces, se tomarán en cuenta varios elementos que afectan el funcionamiento del sistema, tales como sería la fricción de poleas, la tensión de cables y el impacto de masa de las poleas en repartición de las fuerzas en movimiento. Entonces, aquí tenemos unos beneficios destacados, como ya dije anteriormente, en el cual el empleo de poleas es la disminución de fuerza requerida para elevar un gran peso y desplazar objetos de gran peso, lo que simplifica el labor en diversos contextos, como una grúa, por decirlo así. Entonces, esto hace una repartición homogénea de la carga y favorece la mejora de seguridad y estabilidad de operaciones de elevación y transporte. Desde la perspectiva teórica, el análisis de la dinámica de las poleas facilita la creación de modelos matemáticos y físicos que contribuyen a participar el comportamiento de sistemas bajo diversas circunstancias. El fundamento de desarrollar mecanismos más eficaces y disminuir los gastos operacionales y potenciar la seguridad en utilización de maquinaria industrial. Entonces, esto simplificado de una manera sencilla hace de forma segura estos mecanismos. Entonces, con la distribución de tensiones en sistema de poleas facilita la operación y la optimización del diseño y el uso de maquinaria, como en vehículos y estructuras. Entonces, este estudio tiene como objetivo potenciar el entendimiento teórico y práctico de las poleas, agarrando así un estudio práctico y poniéndolo en duda con el teórico a ver cuán eficiente es este, y facilitará la creación de soluciones más eficaces y seguras en el campo de la ingeniería y la física aplicada. Bueno, con la problemática principal de este proyecto tenemos que en la siguiente imagen donde se muestran tres sistemas de poleas, tenemos que hallar, por decirlo así, utilizar nuestro ingenio y buscar elementos que estén sometidos a fricciones. Entonces, como se puede apreciar en diversos escenarios, como el primero, el segundo, el tercero, el principio se va a utilizar a tomar cada vez mayor amplitud en el resultado final al incluir un mayor número de poleas. Además, la distribución y posición del peso en cuestión, si se toma en referencia el problema dividiéndose en tres escenarios, como el primero, segundo, tercero, el primero muestra que el peso de la carga y la distribución de la fuerza respecto a la ubicación de la polea es diferente que el segundo escenario, donde el peso está centralizado en una de las poleas, que ahora son dos. Tenemos una polea móvil y una fija. Y si se aprecia, el tercer escenario cuenta con múltiples poleas, dos fijas y dos móviles, y el peso también es mayor pero el principio que se utilizó es el mismo que el primer escenario, donde la fuerza respecto a la carga debe ser equilibrada de una manera que el dinamismo del sistema sea posible ejecutarse. En la parte de justificación, bueno, podemos ver que el análisis de estos problemas de poleas en la dinámica es fundamental en la mecánica, ya que esto nos va a permitir entender con precisión cómo se transmiten fuerzas y movimientos a través de cuerdas, cables o correas en distintos sistemas. Por ejemplo, estos mecanismos son base de numerosos dispositivos que se utilizan en la parte de ingeniería física o en la industria, como pueden ser los ascensores, las grúas, los teleféricos o cualquier tipo de maquinaria industrial, en donde las poleas desempeñan un papel esencial para lograr un funcionamiento eficiente, seguro y controlado. Además, este tipo de análisis nos contribuye al desarrollo de nuevas tecnologías, ya que nos permite anticipar el comportamiento de los cuerpos involucrados, elaborar modelos matemáticos más precisos y tener cuenta variables como la aceleración, la tensión o la fricción. Ahora, en definitiva, el análisis de poleas en la dinámica no solo es clave para comprender sistemas mecánicos complejos, sino que también abre la puerta a soluciones prácticas y tecnológicas en el campo del transporte, la carga y la distribución de la potencia. Ok, seguidamente vamos a ver lo que son los objetivos. Como objetivo general, vamos a diseñar un sistema de poleas que nos va a permitir analizar la relación entre la fuerza aplicada y la carga. Por otra parte, objetivos específicos tenemos lo que es identificar los tipos de poleas y sus características de sistemas mecánicos. También vamos a construir un sistema de poleas comprobando experimentalmente su funcionamiento. También se va a calcular la relación entre el número de poleas y la reducción de la fuerza requerida para levantar una carga. Y por último, vamos a evaluar el sistema de poleas mediante la comparación de los valores experimentales con los valores teóricos obtenidos mediante los cálculos realizados.
Como parte de una introducción a estos sistemas de poleas, vamos a explicar primero qué es una polea. Entonces, estas son máquinas sencillas que trabajan en una rueda con una ranura por donde pasa una cuerda. Su principal función es facilitar el levantamiento de cargas al modificar la dirección de la fuerza aplicada o ayudan a reducir la cantidad de esfuerzo necesario para mover un cierto objeto. Estas se clasifican en dos tipos, las cuales son las poleas físicas, que no cambian la magnitud de la fuerza en sí, pero su dirección sí se ve variada. El otro tipo de poleas serían las poleas móviles, las cuales sí tienen una variación en la magnitud, ya que reducen la fuerza necesaria para transportar o el levantar un objeto. Algunos principios importantes de la mecánica que aplican para las propias poleas pueden ser la ley de la palanca, la cual describe el aumento de fuerza que se aplica a un objeto para poder moverlo con menos esfuerzo o más rápido. Esta ley nos dice que entre más lejos apliquemos la fuerza y más cerca esté la resistencia respecto al punto de apoyo, menor es la fuerza que se tiene que realizar para hacer este movimiento. De igual forma está toda la parte de la conservación de la energía, que el trabajo y la energía se encuentran relacionados entre sí, por lo que la energía es la capacidad para realizar un trabajo y viceversa. En cualquier análisis entre un objeto, esta energía va a terminar siendo constante en todo punto, entonces es necesario tomar eso en cuenta a la hora de hacer todo el procedimiento del experimento. De igual forma, tenemos la influencia de la fricción en el sistema, que es esta fuerza que se opone al movimiento de dos superficies que están en contacto y causa una pérdida de energía. Hace que este sistema energético no sea ideal, disminuyendo su eficiencia y sobre todo el rendimiento de estos propios. Por lo que factores como el material, factores como la lubricación tienen que tomarse en cuenta a la hora de experimentar y ver este daño del material que puede causar la variación en la fuerza que estamos midiendo. Los sistemas de poleas son mecanismos versátiles con amplias aplicaciones en la industria moderna, desde sistemas de carga, descarga, grúas y transmisiones mecánicas hasta la biomecánica y el estudio de articulaciones humanas, por lo que su uso facilita procesos productivos en espacios reducidos, permite la automatización de tareas como el transporte de materiales y se encuentra en componentes como las cajas de cambio en transmisión mecánica o permiten describir ciertos movimientos del cuerpo humano mediante sistemas de polea, como lo son algunos mapas digitales de la mano en sí. Con esto se concluye que los sistemas de poleas tienen una influencia industrial significativa. Las utilidades de este sistema mecánico simple son variadas y muy versátiles en la manufactura actual, y su estudio es imprescindible para comprender el panorama actual de la ingeniería. Ya entrando en el cálculo de estas propias fuerzas, tenemos el concepto de ventaja mecánica. Esta es la que dicta la eficiencia de una máquina para amplificar la fuerza aplicada utilizando un menor esfuerzo. En el tema de poleas, para una polea fija, la fuerza necesaria es igual al peso del propio objeto que se quiere levantar. Para una polea móvil, el peso se reduce a la mitad. Entonces, esta fuerza necesaria es la mitad del peso al que usted quiere levantar. Y por último, para un sistema por pasto o en una combinación de poleas fijas y móviles, tenemos que la fuerza necesaria es igual al peso dividido entre 2 veces la cantidad de poleas móviles que tengamos en el sistema. Bien, ahora una parte bien importante son los factores que afectan el desempeño del sistema. Hay muchos que pueden ocasionar un error o un desempeño variable. Pero vamos a tomar solamente algunos en cuenta que son como los más principales. La simplificación matemática es funcional para el cálculo de los valores en un sistema. También es importante entender que los factores que afectan estas mediciones y las alejan de los valores reales pueden presentarse en el experimento muy constantemente. Básicamente las vibraciones se encuentran variables necesarias a tomar en cuenta para una visión integral en un sistema de poleas. Recordar que estamos trabajando sobre un sistema simple de poleas. El desbalanceamiento del centro de masa del rotor con respecto a su centro de rotación, el deslineamiento de los de la máquina conductora y conducida, las solduras, los daños en los rodamientos o bien la carencia de dedicación son aspectos muy notorios para abordar para un control en las mediciones del sistema con respecto a las poleas. Estos parámetros afectan generando a gran escala lo que es el fenómeno de flexión, produciendo dos tipos de deslineamiento, paralelo y angular, produciendo resonancia en el sistema, daños en el carril interno de la rodadura, daños en la jaula de la polea y daños en los elementos rodantes también. Además, algunas variaciones en los datos medios que afectan la utilidad de las fórmulas que no toman en cuenta pues estas variables. Siempre van a haber valores
que son despreciables, pero que también son existentes al mismo tiempo, ¿no? Básicamente, los más importantes, la alineación de motores y generadores, es algo que en este caso, pues los motores no son mecánicos, pero sí son, mejor dicho, son mecánicos, más no son conducidos por ningún tipo de energía eléctrica, sino todo funciona mecánico. También lo que es la representación de la polea como una máquina simple, entendemos de que la polea simple y sencillamente hace un traslado de fuerzas entre un lado y otro, donde existe un peso, que para ese peso levantarse tiene que existir pues, una fuerza contraria de igual magnitud para que el movimiento se haga tal cual se necesita. Los efectos generados por la resonancia de banda o golpe de banda se explica que es una vibración que indica una tensión incorrecta en la banda causando altas cargas radiales en los rodamientos. Eso se ve representado en la polea como una inflexión o deflexión de la banda también. Por otra parte, ciertos factores causantes de estas fallas pueden ser la subestimación de las fuerzas, momentos generados, la sobreestimación de la rigidez del material de la estructura, el montaje de la máquina sobre cimentaciones mal dimensionadas, en mal estado, superficies irregulares o bien las dilataciones que se dan debido a cambios en la temperatura entre la máquina y el uso del sistema de sujeción inadecuado. Por último, es importante destacar cómo la simplificación realizada por los modelos convencionales desprecia la masa y el rozamiento de la polea y asume que la tensión del cable es la misma a ambos lados pues, de cada polea. Esto resulta que la tensión es mayor en el lado en el que el cable se desplaza hacia la polea porque no hay un impulso perdido. Además, no considera la elasticidad de los cables al solo tratarse de un objeto en movimiento. Estas dos son variaciones al modelo que causan una pérdida de tensión en cada polea que puede moldearse por medio de un coeficiente de pérdida y la consideración de las propiedades de los mismos cables que se estén usando. Nuevamente, en las recomendaciones, pues por ahí también hablamos sobre el tema de calidades. Muchas veces la calidad de los materiales que estemos utilizando por acá es vital para que todos los cálculos sean lo más precisos posibles. Bueno, continuando con lo que es la parte del marco metodológico, es importante que entendamos que para poder lograr los objetivos planteados en un inicio conversados para este proyecto, se necesita proceder a obtener todos los equipos y dispositivos necesarios para poder construir el modelo en sitio de las poleas que permitan obtener pues, de manera experimental la relación entre fuerza y carga, conocidas como P y F. Posteriormente se comparan los resultados experimentales obtenidos con los valores teóricos según la materia vista en lo que ha sido el curso de dinámica, o bien conocido como mecánica también. Se analizarán además los posibles factores que generan diferencias entre resultados y que obtendrán los porcentajes de error y desviación estándar también. ¿Qué son los materiales, elementos físicos reales que necesitamos para este experimento? Nos dimos a la tarea de conseguir 4 poleas de 2 pulgadas, 4 gasas metálicas, un rollo de cuerda de pescar, 4 discos de 10 libras, de estos se utilizaban normalmente para pesas en gimnasios, un disco de 5 libras, de igual manera, una barra rígida, un resorte de pulgada y media, de longitud inicial y cinta métrica con lectura de pulgadas y pies. Lo que son la propuesta de cargas, el peso de los discos que se utilizan en los gimnasios, ya que estos son los que generalmente vienen calibrados y esos pesos son casi exactos entre sí. También la cuerda de pescar fue elegida ya que el material produce una fricción mínima. Entonces, pues bueno, nuevamente para recalcar lo que es el detalle de poleas y gasas que utilizamos, esta cuerda de pescar, muy fácil de conseguir, lo que son los pesos y cargas para el experimento, y el resorte inicial de pulgada y media, además de la cinta métrica, una cinta métrica cualquiera de bolsillo que normalmente tenemos en casa. Es importante que se entienda que el experimento ha sido trabajado con una barra lo suficientemente rígida para que no se den deformaciones excesivas durante el experimento, que pueden ocasionar errores innecesarios, además de que la obtención de la fuerza será mediante la lectura de este resorte, el cual previamente ha sido calculado su constante elástica, conocida como K. Una vez que se aplica la fuerza, se tiene que entender de que hay que multiplicar la deformación del resorte por dicha constante para obtener el valor experimental de la fuerza de entrada correcto. Posteriormente, se realizan los cálculos teóricos mediante la aplicación de ecuaciones y teorías de cinética y cinemática que relacionan la carga aplicada versus la fuerza necesaria para mantener el equilibrio estático. Además, se procederá a obtener el trabajo de entrada y el trabajo de salida, calculando también la eficiencia del sistema para los 3 casos en prueba. Finalmente se comparan los resultados obtenidos, se hace un análisis de resultados, fuentes de error y conclusiones respectivas. Esto también se toma en cuenta para que el enfoque de los cálculos numéricos para comprender el funcionamiento de los sistemas de polea sea el correcto, donde también se aplica un diseño experimental para saber evaluar las fuerzas y las ventajas mecánicas que proporcionan las poleas, donde ese tipo de investigación experimental, explicativa además y propuesta en un escenario real, estas prácticas pues nos ayudan a identificar cuál es el movimiento y comportamiento de las poleas, fuerza aplicada y una explicación de un principio mecánico físico que rige bajo su funcionamiento. En un caso hipotético se tomarán datos para la medición. Esto se ve para la incorporación de elementos como instrumentos de recolección de datos donde podremos analizar medidas en dichas poleas anteriormente, donde en esta investigación se tomarán las fuerzas específicas a la hora de la ejecución. También se da la utilización de un análisis descriptivo y comparativo para interpretar todos los resultados, donde se verá la ventaja mecánica teórica y la experimental, además del error porcentual entre los valores teóricos y experimentales, donde se hará la exposición
a las limitaciones como lo serían la precisión de los instrumentos de recolección de datos y a la hora de hacer la maqueta también los errores experimentales por las poleas como la misma fricción que ellas producen. Buenas, mi nombre es Mario Celedón y les voy a hablar del desarrollo teórico. Inicialmente, para el desarrollo del experimento teórico se utilizó la ventaja mecánica de cada sistema para determinar el trabajo realizado por la fuerza ejercida a la polea para el levantamiento de la carga, por lo que se plantearon 3 sistemas de poleas distintos. El primer sistema, como se muestra en la figura 1, consiste en una única polea fija en la que se proporciona la fuerza. En el modelo 2, el sistema elaborado por medio de la combinación de una polea fija y una polea móvil, como se representa en la figura número 2. Y en el tercer modelo se compone de 2 poleas fijas y 2 poleas móviles, como se muestra en la figura 3. En la tabla número 1 se muestra el cálculo de trabajo, eficiencia y rendimiento mecánico de cada uno de los 3 sistemas. Para el primer sistema de la polea fija se toma un número n de poleas como 1. La fuerza de entrada sería la fuerza necesaria para subir este objeto, que va a ser igual al peso del mismo, por lo tanto, en el trabajo de salida queda igual, masa por gravedad, este peso del objeto. Para el sistema número 2, que tiene una polea fija y una polea móvil, se toma un número de poleas de 2. Y para la fuerza necesaria se toma el peso dividido entre 2, como nos viene a indicar la ventaja mecánica del sistema. Ya con esto se hace todo el procedimiento necesario, tanto de eficiencia como de rendimiento mecánico. Por último, en el sistema número 3, el cual cuenta con 2 poleas fijas y 2 poleas móviles, se toma un número de poleas de 4. El trabajo de entrada se toma como el peso dividido entre 2 por n, que en nuestro caso sería 2 poleas móviles. Y en el trabajo de salida se sigue juntando el mismo peso, este peso que genera la pesa que tenemos del lado derecho. En esta tabla número 2 se hace la sustitución de datos para determinar el trabajo, eficiencia y rendimiento mecánico como un dato. Para el trabajo de entrada del primer sistema de una polea fija, se denota que hay 20 joules de trabajo de entrada y de trabajo de salida de igual forma 20 joules, por lo que su eficiencia da un 100% y su rendimiento mecánico de 20 entre 20 da igual a 1. Lo que quiere decir que por cada newton que usted quiera alzar este objeto, va a tener que generar un newton de fuerza. Para el segundo sistema, vemos que el trabajo de entrada da un total de 5 y el trabajo de salida de igual forma da un total de 5, dándonos una eficiencia del 100%, pero un rendimiento mecánico de 2, de 20 sobre 10. Esto nos dice que cada vez que querramos mover un newton de peso, tendremos que generar la mitad al tener este rendimiento mecánico del doble. Por último, en el tercer sistema, con 2 poleas fijas y 2 poleas móviles, nos da que el trabajo de entrada sería de 5 cuartos joules y el de salida de igual forma de 5 cuartos de joules. Esto nos da una eficiencia del 100%, nos comprueba esa eficiencia teórica de un 100%, y por último un rendimiento mecánico de 20 sobre 5, un 4, lo cual nos dice que por cada newton que queramos mover de peso, tendremos que generar 0.25 newtons de fuerza del lado de la polea. Muy buenas tardes, compañeros. Para continuar con el proyecto, tal y como lo comentaron los compañeros en el marco metodológico, el experimento consistió en 3 casos, ¿verdad? El primer caso que se realizó con una única polea, el segundo con 2 poleas y el tercero con 4 poleas. Entonces, el video del experimento, así como los cálculos, se realizaron basados en esos tres sistemas. Y voy a continuar para explicar que para la realización del experimento se tomaron en cuenta equipos, ¿verdad?, que los cuales voy a mencionar más adelante. Y también para el caso del resorte, el cual se utilizó para medir la fuerza, previamente se le obtuvo el valor de la constante K, el cual era necesario para poder averiguar el valor de la fuerza aplicada basado en su deformación y multiplicándolo por dicha constante.
Y los siguientes fueron los equipos utilizados. Se utilizaron 4 poleas con un resorte el cual consistía en una longitud inicial sin deformación de 1.5 pulgadas. Además de eso se utilizaron discos de gimnasio, ¿verdad?, con sus debidos pesos, discos de 10, 5 libras respectivamente. También la cuerda de pescar, la cual tiene poca fricción, y una cinta métrica ordinaria, ¿verdad?, que tiene medida o escala para medir en pulgadas. Como les expliqué, primero se procedió a obtener el valor de la constante del resorte que utilizamos. Para eso se le aplicaron fuerzas conocidas de los mismos discos de los pesos, los cuales eran pesos de 2,5, 5, 7,5 y 10 libras. Se estableció la longitud inicial de 1.5 pulgadas y una vez que se le fueron aplicando los pesos, se fue midiendo la deformación final del resorte, la cual se anotó en esta tabla, tercera columna. Con la deformación final se sacó la diferencia de la deformación final y la longitud inicial y se sacó lo que es la deformación neta, ¿verdad?, del resorte, y se pasó a pies. Con estos resultados se procedió a realizar la gráfica de fuerza de deformación del resorte para poder obtener la constante. La siguiente es el valor de la constante obtenida. Como se puede observar, la relación es lineal. Era de esperar que la relación entre la fuerza de desplazamiento en un resorte fuera lineal, y se obtuvo la recta de mejor ajuste, la cual corresponde a una recta, de una línea recta, perdón. Esta línea de una vez se aprovechó para, con el programa Excel, obtener la ecuación de dicha recta. Esta ecuación nos da una pendiente de 97.39, aproximadamente 97.4, lo cual representa el valor de la constante. En este caso sería la fuerza entre la deformación. Entonces, por lo tanto, el valor de la constante obtenida es de 97.4 libra por pie. Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a realizar el experimento correspondiente a las poleas. La idea de este experimento es poder demostrar experimentalmente la ventaja mecánica que se obtiene con respecto al número de poleas versus la fuerza que hay que aplicar. Además de eso, vamos a calcular una longitud que nos va a servir para poder obtener el trabajo de entrada y el trabajo de salida, y con eso tener un porcentaje de eficiencia. A continuación vamos a proceder primero con el modelo de una única polea. Aquí se puede observar la única polea. Tenemos los pesos de 20 libras, tenemos 2 discos de 10 libras y tenemos en este lado también 20 libras, que teóricamente deberían de dar igual. Sin embargo, no es necesariamente igual debido a que hay factores como fricción y la masa de las poleas. Vamos a proceder a realizar el ejercicio. Aquí tenemos un pequeño resorte, como pueden observar. Al no tener un dinamómetro real, no podemos sacar la fuerza. Entonces, este resorte ya tenemos el valor de la constante K de este pequeño resorte, el cual nos va a permitir saber la fuerza. ¿Cómo? Con la deformación del resorte se mide su deformación, se resta la deformación inicial, y con eso multiplicando esa deformación por la constante podemos obtener lo que es el valor de la fuerza. Esta es una manera empírica, casera también, de poder conocer este valor. Entonces procedemos a liberar el peso hacia abajo. Ya tenemos el peso liberado. Procedemos a medir la longitud del resorte, el cual nos da aproximadamente 3.3. Y ya que tenemos la fuerza aplicada, totalmente libre, vemos que no se levanta completamente. Entonces es necesario aplicar una fuerza adicional para poder levantar el peso completamente de la superficie. En este punto aplicamos esa fuerza adicional. Y ya tenemos el valor de la fuerza para levantar, más o menos 3.8. Y con esta medida tenemos la fuerza. Para continuar con el experimento, ahora tenemos el sistema compuesto de 2 poleas. Pueden observar una polea móvil y una polea fija. Y tenemos el peso de 20 libras. Vamos a buscar demostrar que con un poco más de la mitad del peso que se tiene aquí, se puede lograr el equilibrio. Para eso vamos a proceder a liberar el peso. Aquí se ha liberado completamente. Como se puede observar, no hay movimiento, no se levanta de la base, lo cual significa que se requiere aplicar una pequeña fuerza adicional. Vamos a aplicar la fuerza. Y ahí ya levantó, quiere decir que ahí ya se logró equilibrar. Vamos a medir la distancia del resorte. Pues nos está dando aproximadamente un poco más, 2.8.
y con esto procedemos a calcular la fuerza. Ok, continuando con el experimento, finalmente vamos a realizar la tercera parte del proyecto, que es el ejercicio utilizando 4 poleas. Como se puede observar, tenemos 2 poleas móviles y 2 poleas fijas. Tenemos el peso de 20 libras y ahora, como en teoría tenemos 4 poleas, la fuerza debería dividirse entre 4. Por lo tanto, con un peso de 5 libras deberíamos de ser capaces de lograr levantar el peso de 20. Como les repetí, y lo podemos observar en los demás casos, con los 5 libras no se va a lograr el equilibrio total, va a haber que aplicar una pequeña fuerza adicional, la cual vamos a obtener a partir del resorte que está aquí. Vamos a proceder a realizar el ejercicio. Como se puede observar, se libera el peso y el disco no se levanta, por lo cual va a ser requerido una fuerza adicional. Y ahí se logra ya tener el peso completamente levantado. Procedemos a medir la lectura del resorte. Y con esta lectura, 2 pulgadas y un cuarto, ya hacemos el cálculo de la fuerza. Sería. Como se puede observar en los experimentos, parte de los objetivos del proyecto es calcular eficiencia, ¿verdad?, del sistema y obtener la ventaja mecánica de los 3 sistemas. Por lo tanto, para cada uno de los casos, una polea, 2 poleas y las 3 poleas, se midieron las fuerzas necesarias para lograr el equilibrio, poder generar una fuerza de entrada, que sería la fuerza que se aplicó, y la fuerza de salida es la fuerza que se levanta, ¿verdad? En este caso las 20 libras. Se trabajó para un pie lineal, ¿verdad? Es un valor que se fijó para facilidad de cálculos. Entonces se calculó el trabajo requerido, que sería el trabajo de entrada, para poder levantar ese trabajo de salida, que sería 20 libras por un pie, o sea, 20 libras pie, y para cada uno de los 3 casos se fue obteniendo tanto los valores de ventaja mecánica como de trabajo de entrada. Como se puede observar, esta columna son las medidas de la deformación final del resorte, que fue la que se midió ya en el experimento como tal. Para poder obtener la fuerza, ¿verdad?, se tiene que multiplicar la diferencia de la deformación, que es este valor que está aquí ya en pies, por la constante del resorte ya previamente obtenida. Y estos valores de fuerzas fueron los necesarios para poder levantar el peso, ¿verdad? Para una polea se puede observar que se requirieron 20,29 libras, para 2, 11,16 y para 4, 6,09. Muy parecidos a los valores teóricos, que teóricamente, en los casos ideales, para una polea se requiere 20 libras, para 2 poleas hubieran sido 10 y para 4 hubieran sido 5. Sin embargo, se pone una fuerza adicional, ¿verdad? Esto debido a diversos factores, los cuales se van a comentar más adelante, pero eso nos indica que el sistema no es 100% eficiente y que por lo tanto hay otras pérdidas de energía, de trabajo en el proceso. En estas tablas se puede observar un resumen de datos. Se obtuvo la fuerza de entrada, que es la que se aplicó, por la distancia de entrada, la cual se fijó de manera unitaria, ¿verdad?, para el caso de un pie. Es importante, ¿verdad?, según lo que los compañeros mostraron anteriormente, mediante lo que es el análisis de las poleas, ¿verdad?, de la cinemática de las poleas, que para poder generar un pie lineal de salida, o sea, levantar el peso, un pie, cuando se tienen 2 poleas, hay que aplicar 2 pies, ¿verdad? Y cuando se tienen 4 poleas, hay que aplicar 4 pies, ¿verdad? Eso se puede demostrar, o los compañeros lo demostraron teóricamente en los cálculos que hicieron ahora. Entonces, una vez conocidos esas distancias, se multiplica la fuerza de salida por la distancia de salida, me da los 20 libras pie, que son constantes, y los trabajos de entrada van a ser los valores de las fuerzas medidos por las distancias de entrada, los cuales se puede ver en la tabla 6, los trabajos de entrada y los trabajos de salida, lo cual se tiene para un sistema de una polea 20,29 libra pie, para 2, 22,32 libra pie y para 4, 24,35 libra pie. Esto posteriormente se utiliza la fórmula de eficiencia, la que es lo que nos da es el trabajo de salida entre el trabajo de entrada multiplicado por 100 y nos dan los porcentajes de 98, 89 y 82% respectivamente para cada sistema. Como se puede observar, la eficiencia se va reduciendo conforme el número de poleas. Esto es entendible y es lógico, debido a que entre más poleas voy a tener más fricción, voy a tener la masa de las poleas que no se consideró. Aparte de eso, hay que tomar en cuenta también la masa del resorte, entre otras cosas que influyen. Entonces, entre más cantidad tenga, más va a ser por así decirlo, las pérdidas que se vayan a tener. Y la ventaja mecánica
Esta es la ventaja experimental, ¿verdad? Se obtuvo un 0,99 para una polea, lo cual significa que no hay ventaja mecánica en un sistema de una polea. Para el de 2 poleas se obtuvo 1,79 y el de 4, 3,29, inferior a los teóricos, como era de esperar. El teórico de 2 es 2, ¿verdad? Y el de 4 serían 4. Esos serían los valores teóricos, pero en nuestro caso dan menos. Como se explican los compañeros y se va a analizar más adelante, hay diversos factores por los cuales contribuyen a que esto ocurra. Los procedimientos que utilizamos nos permiten determinar la eficiencia y el rendimiento mecánico de los diferentes modelos de poleas que hicimos, que en este caso fueron 3. Para el modelo número 1 se utilizó una polea fija, entonces no existe ventaja mecánica. Además, la distancia final que se mueve es igual a la distancia que se tira de la cuerda. Esto significa que para levantar un pie de carga se debe tirar un pie de cuerda. Para el sistema 2, en ese sistema ya existe ventaja mecánica de 2. Esto nos dice que por cada 2 pies de cuerdas que se tire, la carga subirá un pie. Además, se observa que el esfuerzo va a disminuir, pero se necesita tirar más cuerda por menos movimiento de la carga. Para el sistema 3, en el cual se utilizaron 4 poleas, existe una ventaja mecánica de 4. Esto implica que cuando la carga sube un pie, se tienen que tirar 4 pies de cuerdas. Este sistema aún reduce más el esfuerzo requerido, pero necesita más cuerda para llegar a lograr el mismo desplazamiento de la carga. Según los cálculos, la eficiencia y el rendimiento, obtuvimos un 100% de eficiencia en los 3 modelos y un 100% de rendimiento en los 3 modelos experimentales. Bueno, ya como parte final tenemos las conclusiones y recomendaciones. El compañero lo va a decir posteriormente. Como conclusiones, tenemos varias, llegamos a muchas conclusiones. Como primera, tenemos mediante el diseño y estudio de sistemas de poleas se demostró que hay una correlación inversamente proporcional en la cantidad de poleas utilizadas. Esto siendo una prueba de que el sistema comprobable, donde sea mayor cantidad de poleas, la fuerza sea necesaria es muchísimo inferior a la fuerza que se ejerce. La edificación del sistema facilita la comprobación práctica de cómo las poleas simplifican la elevación de las cargas. También es importante recalcar que los valores teóricos de la fuerza requería en cada configuración y ser contrastados con los resultados obtenidos de manera experimental, a pesar de que hubo pequeñas fluctuaciones debido a elementos como la fricción y el peso propio del sistema. A pesar de que los sistemas de poleas son eficaces para disminuir el esfuerzo necesario, su eficacia también se basa en elementos como la clase de cuerda, la condición, los ejes de rotación y la exactitud en el montaje. También se logró demostrar mediante la realización del experimento que un sistema de poleas real difiere de un sistema ideal, de un sistema práctico como el de nosotros, que nuestro sistema cuenta con un 98.56% de eficacia por ciento para una polea, 89,60% para un sistema de 2 poleas y el 82,14% para el sistema de 4 poleas. Eso significa que el trabajo de entrada que se tiene que suministrar el sistema es mayor que el trabajo de salida, lo cual con cualquier sistema que existe en la realidad de ahí es importante recalcar que para los cálculos teóricos se obtuvieron valores de eficacia del 100%. También para la ventaja mecánica hubo una reducción de los casos del experimento real con respecto a los cálculos teóricos ideales. En el modelo experimental se obtuvieron valores del 0,99%, del 0,99 para una polea, demostrándose que para este escenario no se cuenta con una ventaja mecánica. Se obtuvo un valor del 1,79% para el caso 2 y para el caso 3 el del 3,29% para el caso de 4 poleas. Estos valores obviamente difieren de los valores reales que corresponden 1 para una polea, 2 para 2 poleas y 4 para 4 poleas. Entonces, dentro de las posibilidades de factores que intervienen en ya pudimos ver anteriormente muchos efectos, con lo cual el modelo experimental y teórico también se afecta la fricción de la cuerda, las masas de las poleas, las cuales no se consideran, la masa de resorte, incertidumbres de lecturas de datos, como lo sería la deformación del resorte y cálculo de la constante K
del resorte. Ok, ya escuchadas las conclusiones, vamos con lo que son las recomendaciones. En esta parte vamos a ver que para lograr resultados más exactos con los estudios que se realizaron con las poleas y la cuerda, es esencial o vital cuidar la calidad de los materiales utilizados para que no fallen, ¿verdad? Además de tener unas poleas que sean bastante, que tengan una buena calidad para así tener una cantidad de datos precisos y que no exista mucho como es puede ser la fricción, digamos, ya que si tenemos un bajo coeficiente de fricción, este nos va a permitir que el sistema funcione de una manera más eficiente y estable, ¿verdad? Claramente esto va a reducir significativamente las pérdidas de energía por el rozamiento y así se van a minimizar los errores experimentales. Además, tener las poleas en una alineación eh, que no se esté moviendo como para los lados para que sea bien preciso a la hora de tomar los datos. Otro aspecto importante es la repetición de las pruebas. No hay que hacer una sola prueba, lo ideal es repetir el experimento varias veces y luego calcular un promedio de los resultados obtenidos, ¿verdad? Para así reducir el impacto de errores humanos o que hayan variaciones respecto al entorno o las fluctuaciones aleatorias, ¿verdad? También, para mejorar aún la calidad de las mediciones, se le va a recomendar incluir instrumentos de medición más avanzados como dinamómetros digitales, sensores de fuerza o sistemas automáticos de adquisición de datos, ya que estos dispositivos nos van a proporcionar valores más exactos y detallados, permitiendo así un análisis más profundo en el sistema y las fuerzas implicadas. Y para finalizar, es muy útil incorporar el estudio de fricción dentro de los modelos teóricos, porque muchas veces se parte de sistemas ideales considerar la fricción en los cálculos y esto nos va a proporcionar una visión mucho más realista del desempeño del sistema, además de que nos va a facilitar una comparación más precisa entre la teoría y la práctica. Y así se logrará no solo mejorar la calidad del experimento, sino también enriquecer el aprendizaje y el desarrollo de soluciones aplicables a la vida real, que al final es lo que se busca, ¿verdad? Tratar de ver cómo esto nos va a ayudar en un futuro a todos estos datos en la vida cotidiana. Muchas gracias.